Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente nos colocamos en tus manos. Coloco las peticiones de mis hermanos que en este momento abren su corazón para ser escuchados por alguna enfermedad, por algún problema financiero, algún problema en el trabajo. Tal vez alguien lo ha perdido. Padre mío, ten misericordia de cada uno de nosotros y escucha nuestras peticiones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, amigos, abramos Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Una de las características que vimos de la antigua Laodicea es que entre sus fuentes de riqueza estaba la producción textil, la producción de lana negra. Esto le dio mucha influencia, mucho poder financiero. Pero lo más irónico es que Laodicea, que era algo así como una fábrica de telas, una fábrica textil, está desnuda. Lo que hemos visto hasta ahora al analizar la iglesia del tiempo del fin, la que espera a las puertas la segunda venida de Cristo, está en una condición que sorprende a muchos. Es irónico que esté desnuda, pero lo que Dios nos está diciendo es que lo que la iglesia creía que era necesario, sucede que para Dios no es así. Y por eso ahora le dice con énfasis, quiero que compres de mí, yo te voy a dar, dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En 1837 se publicó un cuento titulado Un traje nuevo para el emperador, escrito por el danés Hans Christian Andersen, donde dos rufianes llegaron a este imperio y ellos hicieron alarde de fabricar las telas más extraordinarias, los colores jamás vistos, las figuras jamás imaginadas y con la magia de ser una tela invisible para los que eran ineptos para el cargo que tenían o de plano que eran tontos. Cuando el rey escuchó de la maravillosa tela, él quiso tenerla. Ordenó que se la fabricaran. Y claro, pagó una suma fuerte porque sabía que valía la pena por lo que los dos rufianes habían dicho. Claro que el tiempo pasó y como el emperador no veía nada claro, entonces envió a un mensajero. Y cuando el mensajero llegó, un mensajero que a la vista del rey era el más indicado, él se sorprendió porque vio un telar vacío. Y claro, los dos rufianes, al darse cuenta que él no veía nada, porque realmente no había nada, le dijeron, ¿no le parece que estos son los colores más extraordinarios? Y mire las figuras. Saben que todos los detalles que los dos rufianes le daban, este mensajero se los aprendió de memoria para dar un informe exacto al emperador, no sea que cuando el emperador viniera encontrara otros colores y otras figuras. Cuando llegó con el emperador, le dio el informe y le dijo, y además han pedido otro pago para continuar trabajando.
Pidieron más oro, un oro que se fue directo a sus bolsillos, pues no habían utilizado una sola hebra para poder fabricar esa supuesta tela. El rey quedó satisfecho con el informe que este hombre le había dado, pero mandó un segundo porque la intriga le crecía. Y no solamente a él, toda su población, todo el pueblo estaba intrigado. Ya querían ver ese traje, porque sin duda les ayudaría a ver quién de sus vecinos era el tonto. Cuando llega el segundo mensajero a supervisar por orden del emperador, también se quedó asustado, no veía nada. Pero fue la misma historia. Los dos rufianes le dieron detalles de colores, de formas, y volvió a llevar un informe como el primer mensajero. El rey quedó satisfecho. Cuando llegó la fecha, todos estaban listos, el pueblo salió a las calles. Ahora el rey se iba a poner el traje. Incluso escogieron a 2 personas que agarrarían la cola del traje que el rey portaría. Todo estaba listo. Llegaron al lugar donde estaban los 2 diseñadores y simulaban llevar la tela y le dicen: señor emperador, la tela de este traje es tan suave que da la impresión de que uno no tiene nada. El rey se entusiasmó, pero a la vez estaba preocupado porque no veía nada. Pero claro, el rey no iba a reconocer. ¿Cómo iba a decir que él era un inepto para ocupar el puesto, o más bien el emperador? ¿Cómo iba a reconocer que era inepto para ocupar su puesto de emperador? Entonces aceptó todo. Todos los acompañantes también estaban sorprendidos, pero nadie quería reconocer que no veía nada. Incluso cuando llegó el momento de agarrar la larga cola del traje, los 2 que estaban allí se quedaron viendo uno al otro y simulando cada uno que sí veían algo, tomaron lo que se suponía era la cola y comenzó el desfile. Pronto la gente comenzó a ver que el rey no traía prenda alguna, pero nadie quería reconocer que era un tonto como para no ver ese majestuoso traje del que tanto se había hablado. Y empezaron a avanzar, y ahí van los 2 de atrás tomándole la supuesta cola al traje, hasta que un niño dijo: ¡el rey viene desnudo! Todos se quedaron sorprendidos, pero cuando de repente el rumor va creciendo y creciendo y creciendo, y el rey se da cuenta que todos ya cayeron o más bien se dieron cuenta de la mentira, el rey se mantuvo erguido y dijo: no, resiste hasta el último momento, solo los tontos no lo ven. Y se mantuvo, y los de atrás tomando la cola, y continuó la procesión. Amigos, la iglesia de la Odisea tiene un problema. Durante siglos ha navegado contracorriente. Sí, ha navegado contracorriente y no ha sido fácil. Los campos, los caminos, las carreteras, los lugares donde se congregaba fueron regados, fueron manchados con su sangre. No fue fácil navegar contracorriente, pero la profecía dice que este periodo representado por la Odisea llegaría un momento en que parece que la iglesia se cansaría en navegar contracorriente y ahora se ha alineado con la mayoría. Fíjense, amigos, no nos confundamos. Dios no ha cambiado sus principios. El hecho que en el cristianismo o en el mundo la mayoría de personas crean una cosa no significa que porque la mayoría lo cree es cierto. Y a veces tenemos miedo de ser diferentes. No queremos reconocer que nos hemos equivocado. A veces el orgullo se apodera de nuestro corazón. ¿Cómo voy a renunciar a lo que siempre he creído? Ahora la Biblia me ha mostrado una luz, pero ¿cómo voy a aceptar que lo que la Biblia dice es verdad? No. Saben, amigos, hay una fuerte resistencia a una iglesia que se cansó tal vez. Se cansó de navegar contracorriente, ahora se ha alineado con la mayoría. Sus creencias de repente son muy parecidas a las creencias del paganismo o de las religiones paganas. A lo largo de la historia del cristianismo, amigos, la iglesia ha sido atacada por doctrinas falsas que han estado a manera de dardos llegando vez tras vez, y da la impresión que en la época de la iglesia de la Odisea parece que la iglesia se hubiese cansado.
y ahora, abierto de par en par las puertas de su mente, de su corazón, no se atreve a ser diferente, no se atreve a ser la iglesia de las Escrituras, la iglesia que ha hecho de la Biblia su fundamento sólido en la espera bienaventurada de la segunda venida del Señor Jesucristo. Miren, amigos, lo que el Señor dice, yo te aconsejo, Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo, le dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amigos, no tenemos nada que esconder para con Dios. ¿Qué tenemos que esconder? No tenemos que simular algo que no somos, porque simular algo que no somos, lo único que hace es colocarnos fuera del alcance de la gracia de Dios. Esta mañana, esta ocasión, en cualquier momento que me estés viendo, quiero invitarte a que aceptes la gracia de Dios, la santidad de Dios. ¿Cómo se acepta? Cuando tú por la mañana, al abrir tus ojos, tu pensamiento se eleva a tu Padre y le dices, Padre, yo sí te necesito. No importa cuánta experiencia tenga en el trabajo que yo realizo, hoy también te necesito. No importa cuánta experiencia tenga en el oficio, hoy te necesito. ¿Aceptas el reto? Inclina tu rostro conmigo. Querido Padre, muchas gracias por recordarnos que tu palabra sigue firme. Tú eres un Dios inmutable. La verdad que era hace 2000 años sigue siendo verdad hoy porque tú no cambias. Ayúdanos a poner nuestra vida en armonía con tu palabra y no con lo que la mayoría cree. Ayúdanos como el Señor Jesús enfrentó al enemigo con un escrito está. Ayúdanos a hacerlo igualmente. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. No tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías. Y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto.
Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa.
En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.